Daniel Ortega, coordinador general de Derechos y Garantías de la Cancillería, se encuentra con nosotros. Daniel Ortega, gracias por estar aquí en CNN Plus al Día en los estudios de Guayaquil. La propuesta que el Ecuador presenta en Varsovia en relación al cambio climático, ¿en qué consiste? Muy buenos días, Carlos, y a través de usted a todos los amigos y amigas que nos ven desde casa. Este año tenemos la oportunidad nuevamente de reunirnos con la comunidad de estados y naciones en el seno de Naciones Unidas. Esta sesión se da en Varsovia, camino a que podamos tener un nuevo acuerdo que realmente comprometa a los países del mundo a reducir sus emisiones, particularmente porque hemos visto que el protocolo de Kioto no dio resultado. Y ante eso se han propuesto por parte desde el sur justamente iniciativas como la de emisiones netas evitadas. Ahora, esta propuesta que está Ecuador presentando en Varsovia, la idea es potencializar el protocolo de Kioto que no ha dado resultado o reemplazar al protocolo de Kioto. Sí. Son dos elementos muy importantes. El primero es que el protocolo de Kioto todavía tiene una vigencia. Reconocemos que el cambio climático sigue siendo la principal amenaza que estamos enfrentando y para poder combatirlo hay que reducir esas emisiones, estabilizar las temperaturas. Entonces el protocolo de Kioto comienza lo que se conoce como un segundo periodo de compromisos. Lastimosamente nos vemos muy defraudados porque aquellos países que tienen que reducir ni siquiera han puesto en marcha sus acciones para ratificar esto dentro de sus congresos y sus procesos. Hay solo 3 países que lo tienen. Si nos quedamos en este periodo de compromisos, tener un nuevo acuerdo hacia el 2015 deja una serie de vacíos, inclusive un vacío legal que puede tener implicaciones muy serias sobre el cambio climático. Recordemos, por ejemplo, que el Ecuador en casi 10, 15 años puede perder sus glaciares si las temperaturas continúan incrementándose como están. Pero vamos a eso. A ver, hay países que han suscrito el protocolo de Kioto, pero que no han sido capaces de disminuir las emisiones. Y hay otros países que son altamente contaminantes, pero que ni siquiera decidieron suscribir entonces el protocolo de Kioto. Entonces, ¿qué nos hace pensar que ahora va a cambiar? Es decir, el mundo está aceleradamente yendo hacia un deterioro del cambio climático. Así es, y lo que justamente nos invita es que el cambio climático está afectando a las poblaciones más vulnerables, a los ecosistemas más vulnerables. Entonces tenemos esa confianza de que el mundo desarrollado no solo va a entregar las reducciones que aún nos debe, porque recordemos que esto es una deuda climática, es un proceso de acumulación histórica del proceso de industrialización. Entonces estamos seguros que esa deuda se va a zanjar ahora, no solo en términos de ambición en reducciones, sino también en recursos. Yo creo que el punto clave en Polonia este año ¿están los países desarrollados comprometidos a entregarnos lo que bajo la Convención se les obliga en recursos tecnológicos, en recursos económicos? Y ante eso no solo estamos con una especie de denuncia, vamos con propuestas. Como les mencionaba, el presidente ya en Cancún en el 2010 presentó el mecanismo de emisiones netas evitadas. Observamos que el protocolo de Kioto solo daba incentivos para la industria de reducir lo que ya estaba contaminando, era una especie de incentivo perverso. Ahora tenemos la posibilidad de tener nuevos incentivos, el presidente le denomina emisiones netas evitadas, es decir, que no se contamine en primer lugar. Esto es algo muy valioso porque Ecuador no solo pone en práctica el principio de el que contamina paga, sino también el ejercicio de los derechos de la naturaleza a nivel global, a través del respeto de estos bienes públicos globales. Pero decimos, no solo es eso, una cosa es decir cómo podemos evitar esa contaminación, pero también se presenta la idea de cómo podemos generar recursos, y esa es la propuesta del presidente del impuesto Dali Correa, que establece un gravamen, un impuesto a las exportaciones de petróleo de los países en el sur a países industrializados, con un principio de progresividad, de redistribución, que son muy importantes. Recordemos que nuestro principal objetivo a nivel de comunidad internacional, si bien es cierto hay que combatir el cambio climático, lo más importante es erradicar pobreza. Para eso necesitamos los recursos. Ahora, si bien necesitamos los recursos, el tema es que igual en 15 años, si es que no hay un cambio de actitud, en 15 años los glaciares del Ecuador comienzan a desaparecer. Es decir, ¿cuál sería el efecto para el Ecuador o cómo el Ecuador podría neutralizar esto? ¿Y qué impacto tendría en el país, ya que lo estamos aterrizando al Ecuador? Por supuesto. Entonces, no solo es un esquema de acción internacional en la cual, por supuesto, el canciller Patiño y el presidente están comprometidos en cada una de las reuniones bilaterales y en las giras se trata este tema. Pero además de eso, ya el Ministerio de Ambiente y las instituciones competentes están tomando medidas dentro del país. Sin embargo, recordemos que cada una de estas acciones, cada una de estas medidas, bien sea en corregir los sistemas de riego, en hacerlos más adaptables, digamos, adaptarlos a este cambio climático y adaptar también, acompañar a nuestros agricultores para que puedan tener unos mejores patrones de producción ante este cambio de clima,
nos demanda recursos que pudiesen estar destinados justamente a combatir pobreza. A ver, pero nos demandan recursos para combatir pobreza, pero hay una realidad. A ver, yo no veo el cambio de actitud de los países más contaminantes en el mundo. Sinceramente te digo, Daniel, porque ya han pasado algunos años, algunos soles y algunas lunas, y estos países no han cambiado su actitud frente a respetar el protocolo de Kioto en unos casos y en otros casos ni siquiera a suscribirlo. Es decir, pero hablemos del caso ecuatoriano. A ver, si en 15 años la proyección es si sigue esa tendencia y respeto al protocolo de Kioto, en el caso del Ecuador los glaciares comienzan a derretirse. Entonces ahí yo pregunto, si los glaciares comienzan a derretirse, ¿es urgente y prioritario la reforestación en la sierra? A efectos de que en la costa no recibamos toda esa agua que va a venir desde arriba, a efectos de no constituirnos en grandes recipientes y generar grandes inundaciones que pueden arrasar con el sector agrícola, con las zonas rurales y que también pueden arrasar con zonas residenciales en la parte rural. Por supuesto, yo creo que el sentido de urgencia está, no solo en el sentido de reforestación, que ya lo estamos haciendo. Recordemos que el país ha iniciado un programa nacional de reforestación a través de incentivos y de crédito público para el sector privado. Pero adicionalmente a esto estamos con el programa Sociobosque, que cuida ya el día de hoy miles de hectáreas y que está sirviendo para ameliorar el clima. Pero recordemos que Ecuador no contribuye ni con el 0.01% de las emisiones globales. Entonces el sentido de urgencia está, no podemos esperar más, tenemos que ante esto unirnos desde el sur. El próximo año estaremos en Perú. Yo creo que es un gran momento para que la región, a través de UNASUR, a través de los mecanismos de integración como CELAC, puedan poner también un sello de importancia y de urgencia ante esta temática. Les pongo un ejemplo. Hace 2 años nos comprometimos a que se movilizarían $100.000 millones para el Fondo Verde Climático y con esto poder comenzar a tener este tipo de acciones de manera ya agresiva. Al día de hoy no se ha movilizado un solo centavo. Hay solo 3 países que están iniciando la ratificación del segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto. Entonces, esta presión es lo que nosotros estamos tratando de, en conjunto, los países transmitir. Pero tal vez es algo más importante. No solo el mundo industrializado no ha cumplido sus objetivos de reducción, no está cambiando su aparato industrial, sino que además estas empresas transnacionales ahora vienen a nuestros países y continúan contaminando. Inclusive se ha tratado de proponer que ahora seamos los países en desarrollo los que reduzcamos. Entonces no hay cómo transferir una responsabilidad de este tipo a nivel internacional. Tienen que cumplirse los acuerdos y yo creo que estamos caminando hacia el 2015, no solo para que se cumpla lo que ya se ha pactado, sino para que además podamos realmente ser consecuentes con las poblaciones, porque ellos no pueden esperar. Ahora, desarrollemos un poco la propuesta esto de las emisiones netas, a efectos de poder recaudar dinero para utilizarlo en los países que requieren vencer la pobreza. ¿En qué consiste y qué factible es poderlo lograr? Yo creo que es muy factible en el sentido de que es una propuesta muy limpia desde el punto de vista conceptual. Estamos simplemente diciendo que aquel que no contamine, cuando puede evaluar varios proyectos de política pública a nivel nacional o sectores económicos, pueda escoger siempre la opción que menos contamina. Entonces, ante esos incentivos y esos recursos, yo creo que puede permitir no solo un cambio de matriz energética como estamos afrontando en el país. Recordemos que al 2016 vamos a tener casi 96% de energía renovable. No hay ningún país del mundo que tenga una meta tan ambiciosa como esta en tan corto plazo. Pero de igual forma esos incentivos pueden acarrear también un cambio de patrones de producción y consumo que al final del día es lo que está en el centro de discusión. Si bien es cierto, mucho reclamamos a la industria a nivel internacional, sobre todo en los países desarrollados, que no ha reducido, también pasa mucho por nosotros mismos, por el consumo que hacemos, si realmente necesitamos las cantidades de celulares, de autos que tenemos y por supuesto tratar de buscar esa sostenibilidad. Pero para eso se requiere también un comportamiento cultural del ciudadano. Y también se van a requerir normas que restrinjan el uso de todos estos aparatos que puedan contaminar el ambiente. Así es, y yo creo que el reforzamiento de los marcos regulatorios a nivel nacional acompaña en la acción internacional. Ecuador y muchos de los países en desarrollo creo que estamos ya a la vanguardia de esa temática. Recordemos, por ejemplo, inclusive nuestra Constitución es la primera y única en el mundo hasta el momento que reconoce los derechos de naturaleza. Eso nos obliga no solo a tener una acción coherente hacia adentro, sino a mantener estas acciones de diplomacia internacional, de esta diplomacia ambiental, ecológica, que sin duda alguna nos ha hecho
destacar a nivel internacional. Ahora, en esta gira que realizó el presidente Correa, ¿habló sobre la propuesta que se está presentando en Varsovia? ¿Qué respaldo hubo de los países que visitó? En el caso de Francia particularmente, no solo que se pudo intercambiar estos elementos, sino que Ecuador fue invitado a acompañar a Francia a poder llegar a un acuerdo. Se reconoce de una u otra forma el posicionamiento que el país y el mismo presidente han tenido en este ámbito. Recordemos también que el canciller Patiño fue en algún momento catalogado como el canciller más verde. Asistió a todas las reuniones internacionales de estas temáticas cuando algunos de los países desarrollados ya se habían bajado la camioneta. Pero nosotros creo que avanzamos en un sentido correcto. Francia nos ha pedido este acompañamiento, vamos a estar muy cerca de Perú desde los procesos de integración. Esperamos que en la próxima reunión de CELAC de enero, donde se encontrarán los presidentes, podamos poner también sobre la mesa estas propuestas. Esta reunión va a ser en Perú el próximo año. ¿Cuál es la posición de los países miembros? Bueno, en la región me refiero. Yo creo que en el marco de la CELAC, del mismo ALBA, de la misma UNASUR, se ha venido tratando el tema del cambio climático desde algunos años atrás. Hay una visión conjunta, por supuesto, de equidad, de ese sentido de la no transferencia de la deuda hacia nuestros países y hasta nuestras poblaciones más vulnerables. Creo que el caso Yasuní es un ejemplo claro de cuando hay buenas iniciativas, pero no hay acompañamiento internacional, nos podemos quedar en el medio camino. Yo creo que ahora la decisión de los países justamente es llegar a concretarlo. A ver, pero ¿cuál va a ser la posición? Porque dicen no vamos a aceptar la transferencia de esa deuda que hay con el medio ambiente, es decir, con el cambio climático, pero en los países de la región, de UNASUR, de CELAC, etcétera, del ALBA, vamos a emprender una política, una estrategia o acciones que estén orientadas, sin perjuicio de cuál sea la posición de los países contaminantes, mayormente contaminantes, a también disminuir nosotros nuestras contaminaciones, nuestras emisiones. Sin duda, esto forma parte de las agendas ya domésticas de cada país. Recordemos que en el marco de la integración hay uno de los ámbitos, tiene que ver con la integración energética, también hay espacios de diálogo ambiental, hay foros de ministros de ambiente, donde hemos comprometido agendas no solo a caminar en la reducción de emisiones, sino más bien buscar esa sostenibilidad que nos permita un cambio de la matriz productiva, como lo hacemos en el Ecuador, a través de la generación de empleo, pero al mismo tiempo en armonía con la naturaleza. Y es poner en práctica, yo creo, al final del día, alternativas a ese modelo de desarrollo caduco que siempre vio la naturaleza como objeto y verlos desde un punto de vista de sostenibilidad. Somos de las regiones que mayor recursos naturales tiene en el planeta y si no caminamos y no enseñamos al mundo que puede haber un nuevo paradigma, nos estamos estancando también en los viejos patrones. Ahora, a diferencia de algunos donde dicen que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, lo cierto es que América Latina juega un papel importante por la cantidad de riqueza que tiene y una de esas principales riquezas y el principal recurso de esa riqueza es las fuentes de agua. En ese sentido, UNASUR, los países miembros de UNASUR están conscientes de que esas fuentes de agua hay que protegerlas y que a futuro va a ser el recurso más importante para la propia región y apetecible, por cierto, por otros países. Por supuesto. Y por ahí también está la situación de que podamos defender ciertos derechos principales. Desde Río 92 se ha defendido el derecho a la capacidad de desarrollo. Si primero no tenemos un blindaje jurídico, legal, que nos ampare ante potenciales intentos posteriores de acceder a esos recursos por diferentes razones, estamos debilitando nuestro futuro. Entonces, ahora estamos concentrados justamente en salvaguardar los principales intereses de nuestras naciones. En el proceso intermedio, en paralelo, estamos fortaleciendo la sostenibilidad de nuestros aparatos económicos, porque el cambio climático no solo altera cómo vivimos, sino también altera todo ese sistema productivo que nos puede llevar hacia adelante. Entonces, yo creo que es una conjugación, y esto lo tienen muy claro nuestros gobiernos, de tener marcos vinculantes a nivel internacional, a nivel regional, a través de acción doméstica, pero también promoviendo ese cambio cultural desde nuestros propios ciudadanos. A ver, si tenemos a una región que ha llegado a consensos en cuanto a la política del cambio climático, aparentemente, y que Perú va a ser clave, me refiero a la reunión de Perú en el próximo año, ¿cuáles serían nuestros principales aliados en términos de Europa y en términos de todos estos países que pueden ser altamente contaminantes? ¿Todos guardan la misma posición o hay unos que están dispuestos a jugársela? Yo creo que hay iniciativas en cada una de las regiones. Si bien es cierto, no se puede generalizar a que ha habido una falta de acción. Por supuesto, esperaríamos mucho más de Estados Unidos y de otros países que todavía nunca fueron parte del protocolo de Kioto y tienen ahora un llamado histórico realmente a afrontar ese liderazgo.
Desde Europa sentimos que hay una excelente predisposición de avanzar en los diálogos. Sin duda la crisis nos ha frenado un poco a todos en términos de ambición, pero así como en su momento se dieron salvatajes al sistema bancario y demás, yo creo que los recursos existen, es simplemente poderlos vincular hacia las metas correctas. Pero ¿qué tan factible es, por ejemplo, que un Estados Unidos incorpore el protocolo de Kioto, que nunca estuvo interesado, más aún cuando ahora habla de utilizar sus reservas a través de un sistema denominado fracking? ¿Esto va a influir más a contaminar ese sistema de explotación? En el momento, sin duda alguna, el fracking es una de las técnicas que se conoce como fraccionamiento de estas reservas de gas, de las más peligrosas del planeta, no solo en términos del impacto durante la explotación, sino en la misma sísmica. Esto es como que usted rellena de perforaciones un conjunto de tierra y por supuesto lo hace más propenso a terremotos y demás elementos. Entonces realmente una afectación sobre la naturaleza. Sin embargo, eso lo único que denota es que estamos llegando ya a la última parte de una época, que dependía de combustibles fósiles. Si no nos damos cuenta del impacto ambiental que se está desarrollando desde su explotación hacia las emisiones, estamos muy cerca de un punto de quiebre que sin embargo nos fortalece en las negociaciones, porque es innegable el impacto y es innegable que no va a poderse mantener de la misma manera. Daniel Ortega, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos estado con Daniel Ortega, coordinador general de Derechos y Garantías de la Cancillería, con quien hemos hablado sobre la propuesta que tiene el Ecuador en términos de cambio climático que se está presentando en Varsovia. Nosotros regresamos luego de la pausa.